Con 38 minutos, saludamos con nuestro primer invitado, como lo anticipamos. Se trata del legislador del Partido Social Cristiano, Esteban Torres, que se encuentra con nosotros vía telemática. Asambleísta Torres, buenos días, gracias por acompañarnos. Estamos con usted, Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Una vez que la Comisión Pluripartidista ha decidido recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional la remoción del cargo de presidenta de la Asamblea a la legisladora Guadalupe Llori, ¿qué es lo que viene después? Ayer la presidenta de la Asamblea canceló a última hora la reunión del Consejo Administrativo de la legislatura. Esto ha generado molestia. Se puede decir que los días en el cargo como presidenta de la Asamblea de la señora Llori están contados. Buenos días, bienvenido. Buenos días, qué gusto estar con ustedes. Ayer se aprobó el informe de la comisión ad hoc, en donde se recomienda al Pleno también la destitución del cargo del presidente de la Asamblea, de la asambleísta Guadalupe Llori. Entiendo, porque a mí me notificaron ayer con ese informe, entiendo que ella también fue notificada, y en tal virtud corre el plazo de 3 días que establece la ley, el artículo 116, para que ella convoque al Pleno a que este tema se trate. Así que vamos a ver si lo hace. Yo le puedo asegurar que no lo va a hacer, pero tendrá el Pleno que ver la forma en la que este tema llega, se trata y se vota. Y respecto a lo que sucedió en el CAL, bastante sorpresivo. El CAL iba a conocer las denuncias presentadas contra la asambleísta Saquicela y contra la asambleísta Huamaní. Y con todos presentes, o al menos con la mayoría de legisladores presentes en el CAL, faltando un minuto, suspenden la sesión y la convocan para hoy a la misma hora. Así que realmente yo no entiendo, ya no tenía ni siquiera que ver con ella. Yo no sé si está también protegiendo a la asambleísta Huamaní, no lo sé. Lo cierto es que los plazos para calificar estas denuncias se vencen hoy. Así que si hoy no instala el CAL o vuelve a hacer lo mismo, no solo se genera un nuevo incumplimiento, que eso es un poco intrascendente porque ya está con un pie afuera, pero precluyen ya los tiempos de esas dos denuncias. Entonces realmente yo no entiendo qué pasa aquí, ¿no? Pero sé que es la desesperación, sé que es los últimos manotazos para no salir del puesto, pero creo que el Pleno ha tomado una decisión aquí. Los ecuatorianos han tomado una decisión, le guste o no le guste al gobierno. ¿Cómo está, legislador Torres? Qué gusto saludarle, buenos días. A ver, uno de los argumentos del abogado de la señora Llori en la comisión ha sido que no le permitieron a él acceder el pasado viernes. Todos sabemos qué fue lo que pasó, pero su argumento es: no me permitieron ingresar al pleno, al edificio de la asamblea, al complejo. No me permitieron ingresar a la comisión, no se respetó el debido proceso, el derecho a la defensa de la señora Llori, y digamos, lo que algunos prevén es que ahora venga una nueva acción de protección y que la señora Llori lo que haga es recurrir nuevamente a la justicia ordinaria para tratar de sostenerse, no sé por cuánto tiempo más, hasta que resuelva la jueza o juez, sostenerse en el cargo. ¿Qué opina usted con respecto de la respuesta que ha dado el abogado de Llori, la postura que ha tomado además el equipo de asesores de trabajo de la señora Llori con respecto de todo este proceso? Bueno, yo le conozco al abogado Abad, no es una mala persona. Él ha sido funcionario toda su vida en la Asamblea Nacional, de hecho se jubiló en la Asamblea Nacional. Entonces, cuando hicieron ese show del día viernes de que no podían ingresar, sabiendo que las puertas controla la presidenta, y sabiendo que el escolta controla a la presidenta, sabiendo además que a la comisión llegamos no solo las partes interesadas, sino curiosos, periodistas en todo el mundo. Así que ese rato yo creo que yo sí me molesté, porque yo creo que hay límites en el ejercicio de la profesión. Uno tiene que pelear y tiene que pelear con las herramientas, pero hay el límite que es no caer tampoco en el ridículo. Porque lo que quisieron fabricar, y yo no descarto que intenten alguna cosa, no sé exactamente qué, es decir que el proceso es nulo porque no les dejaron participar, en fin. Incluso ayer a mí también me llega una notificación de un escrito presentado en ese momento cuando se estaba tratando el informe en la comisión de que quería ser recibido el abogado. Así que yo entre mí dije, ojalá le dejen participar porque la comisión no tiene nada que esconder. Y en efecto le dejaron participar y dijo lo que tenía que decir. Pero yo creo que todo esto era de alguna manera para ver si se fabricaba o si se fabrican alguna nueva acción que hasta no verla, no la descarto. Y todo habrá, y aquí habrá que entender, yo he mandado un mensaje claro,
de que el gobierno, ojalá no le ayude, porque el gobierno tiene incidencia muy fuerte sobre el Consejo de la Judicatura en este momento, ojalá no le ayude con algún regalito espontáneo como le regalaron esas medidas cautelares la primera vez que las interpuso. Así que vamos a estar atentos, pero en todo caso, la Asamblea está tomando una decisión política, con un sustento jurídico perfecto, pero política. Y las decisiones políticas no pueden ser invalidadas, no pueden ser cuestionadas por nadie fuera de la Asamblea Nacional. Asambleísta Torres, ¿qué pasa si en estos 3 días que tiene la presidenta de la Asamblea para convocar al Pleno para que trate esta decisión de la Comisión Pluripartidista no lo hace? ¿Qué va a pasar allí? Si en 3 días ella no convoca, estamos viendo que cuando quiere suspende todo lo que se le ocurre, pero en este afán de sostenerse en el cargo puede que no presente en los 3 días posteriores a la sesión de Pleno. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, ahí le queda al Pleno las mismas herramientas que nos han quedado para que se conforme la comisión cuando ella no puso en el cambio del orden del día, o en el orden del día el tema de la comisión, una vez aprobada por el CAL, que puede ser desde la autoconvocatoria, desde un cambio del orden del día en sesión nueva, en fin, una serie de medidas que se pueden dar, porque como le digo, este tema creo que es un interés ya de todos de virar la página de este capítulo nefasto en la Asamblea Nacional, de sentarnos y decirles, a ver, incluso decirle al gobierno, a ver, aquí está la Asamblea, usted le ha culpado de todos los problemas de la Asamblea. En tema de seguridad, la Asamblea no tiene nada que ver con que los policías no tengan armas, no tiene nada que ver con que no tengan camionetas, no tiene nada que ver con que ustedes no sepan reorganizar o mover la gente que está en las cárceles. La Asamblea no tiene ahí nada que ver. ¿En qué podría la Asamblea ayudar al problema integral de seguridad? Por ejemplo, aprobando la ley del uso legítimo de la fuerza. Ok, esa debe ser entonces una agenda inmediata de la Asamblea, que se procese lo antes posible y se vote. Y esperemos que no vete el presidente. Entonces, yo creo que ese es el trabajo que hay que hacer en el segundo momento. Pero hasta lo que vivimos ahora, sí hay que virar esta página y realmente todavía estamos expuestos a una serie de intereses, especialmente porque el gobierno tiene un interés de que se quede la presidenta Llore, ¿no? Eso no es mentira, se lo vio en el informe a la Nación. Pero aquí yo creo que hay una voluntad mayoritaria de la Asamblea y de los ecuatorianos de señores, mejoren y cambiemos. Usted estuvo presente en la sesión del 24 de mayo, legislador. Digamos, ¿le causó alguna impresión más allá de, digamos, a mí particularmente me extrañó ese cruce de halagos entre Llori y Lasso, la verdad, porque yo los últimos meses probablemente noté algo de distanciamiento. Ya hubo un rato, bueno, también hay que ver que el presidente Lasso dice un día una cosa, otro cambio de opinión, y a la siguiente semana vuelve a lo mismo, bueno. Pero ya hubo un momento en que Lasso como que se desentendió también, ¿no? Cuando dijo, yo voy a gobernar sin asamblea, por mi lado, etcétera. Pero este intercambio de halagos, ¿no? De la mujer amazónica, valiente, luchadora, guerrera, etcétera. Y por otro lado los mensajes de Doria al presidente y tal, ¿le sorprendió a usted o es parte del guión que están siguiendo gobierno y asamblea? No, yo eso lo percibía desde antes. En ese momento no solo fueron las palabras, fue el lenguaje corporal. Me da la sensación de que el gobierno le ha adoptado como hija a la presidenta de la Asamblea y le tiene un especial cariño. Eso explica que las acciones de la bancada de gobierno en la Asamblea sean de absoluta respaldo y protección a la presidenta, que no hayan cuestionado ni una sola de las acciones judiciales que propuso la presidenta. No han cuestionado una sola. El rechazo ha venido del resto de asambleístas diciendo, oigan, no busquen la injerencia judicial en la Asamblea, pero ellos no han dicho nada. Y yo he conversado con muchos de ellos del gobierno de forma individual, me refiero a los asambleístas, y claro, para ellos es incómodo. Y ellos dicen, nosotros no tenemos nada que ver con esta señora, ya queremos mirar la página también, pero hay una orden específica del Carondelet de que aquí se apoye y se sostiene a Llori. Así que fue evidente esa complicidad. No está mal, yo digo, no está mal tener acuerdos, pactos, llevarse bien o llevarse mal. Eso no está mal. Lo que está mal es someter por esa amistad o por esa fraternidad a una función que debería ser independiente a otra función. Y ese es el problema aquí. Nadie cuestiona que hayan amistades, que hayan pactos, acuerdos. La cosa es que si eso deriva en someter a una función, sin duda merece nuestro rechazo y nuestro combate. Asambleísta Torres, en esa misma
ceremonia en la que el presidente ofreció su discurso a la nación, la presidenta Yori responsabilizó a los 137 asambleístas por la situación de estancamiento que vive la legislatura, menos a ella, y hizo un nuevo llamado al diálogo, a bajar las tensiones, a que puedan volver a trabajar en este momento tan coyuntural por el que atraviesa. Ese llamado al diálogo ya no tiene sentido, por un lado, y por otro existen aún los votos suficientes en caso de que este tema pase ya a conocimiento del Pleno para que esto se resuelva, tomando en cuenta que en política todo puede pasar hasta última hora. Por allí siempre hay asambleístas que se van acomodando de acuerdo a la coyuntura política y a último momento podrían negar los votos. ¿Existe todavía configurada esa mayoría que permita zanjar ya este tema de la señora Yori al frente de la presidencia de la Asamblea? Bueno, respecto a la primera idea, sí es cierto que la responsabilidad de la Asamblea es de los 137. Todos componen con su trabajo individual el trabajo que se ve de una función en su totalidad. Pero también es cierto que cuando la cabeza no sabe liderar, no tiene idea de lo que es la Asamblea, no puede comunicar, no tiene una agenda positiva que proponerle al país ni a las comisiones, la Asamblea está como está. Es decir, las cabezas también importan. Y cuando las cabezas no sirven, hay un golpe a toda la institución. Y respecto a lo que usted menciona, yo jamás canto victoria hasta ver los votos. Yo creería que sí hay una mayoría superior a los 70 votos que se requieren para que la destitución sea aprobada, pero habrá que ver ya en el Pleno, ¿no? En el Pleno, al menos yo sí le puedo responder por la bancada social cristiana, que estará firme y que el momento en que este tema se trate votará a favor, pero del resto asambleístas no puedo poner las manos en el fuego, pero yo sí creo, porque mire usted la indignación ha motivado que ya no sean 71, 72 votos los que estuvieron atrás de que este tema se cumpla, sino ya más de 85. Así que vamos a ver ya la votación. Legislador, ha sido una conducción realmente mala la de la señora Yori, ¿no? Con una serie de cuestionamientos desde el fondo hasta la forma. O sea, yo hacía un recuento hace un momento de todas las, bueno, ayer en realidad, de las denuncias que hubo en su contra por un montón de cosas domésticas que no vienen al caso ahora mismo, pero digamos, la Asamblea después de Yori, ¿qué es lo que le va a proponer al país? Hay un procedimiento para que está ya regulado, ¿no? Como pasó en la época de Serrano cuando fue destituido y pusieron impusieron a la señora Elizabeth Cabezas. Acá está regulado, está normado eso después de que ustedes reformaran la ley orgánica de la función legislativa, pero a mí me da la impresión, y puede ser un prejuicio mío absoluto, que además yo no lo conozco ni personalmente, pero también por las ejecutorias que uno ve en lo público, me da la impresión de que Saquicela tampoco es la mejor solución sacando la Yori del tablero. ¿Ustedes van a confiar en Saquicela, a la presidencia de la Asamblea, o se viene un proceso de desgrane después de Yori que también puede ir arrastrando a Saquicela y a Huamaní? Porque si sacan a Saquicela tampoco creo que van a confiarle a la señora Huamaní la presidencia de la Asamblea. Entonces, ¿qué va a pasar sacando a Yori del tablero? A ver, lo primero, como usted bien ha dicho muy bien, en este momento la ley sí establece una sucesión directa que no establecía de forma clara en la anterior ley orgánica de la función legislativa, y en ese sentido, en el caso de ausencia o remoción de la presidenta Yori, quien le sucedería es la primera vicepresidenta Saquicela. Que claro, usted bien lo ha dicho, no es quizás el mejor perfil que podría tener la Asamblea para este segundo momento antes de su renovación natural el próximo año. La Asamblea cada 2 años experimenta una renovación total de comisiones del CAL y de la presidencia, pero hasta el momento este es el único escenario posible, es decir, salvo en el caso en el que la asambleísta Saquicela y la asambleísta Huamaní también son, digamos, motivo de un informe que recomiende su destitución y son destituidos, ahí sí habría que elegir a un nuevo asambleísta de entre los 137. Yo le digo, algo conozco de la Asamblea, he estado en las últimas asambleas, sé que las cosas jamás son color de rosa, jamás mejoran o están como uno quisieran que esté, pero creo que al menos puede haber una voluntad política de que una persona que esté ahí
lidere una agenda mínima de consensos para temas positivos que le ayuden al país. Yo creo que eso sí se puede hacer y se podría hacer incluso con el asambleísta Saquicela. Pero porque es que aquí hay un tema, yo ayer comentaba en un space. Miren, en la asamblea hay una diversidad política muy interesante. Yo aprendo todos los días de mis compañeros legisladores. No todos tienen un entorno, digamos, privilegiado como el mío, de estudios de afuera, experiencia política, pero precisamente eso le hace a la Asamblea un órgano muy complejo y muy rico. Y yo me nutro de aquella persona que fue un dirigente social importante y que quizás no avanzó a hacer la universidad, pero hace un papel interesante en la Asamblea y representa además a sus electores. Pero si hay competencias mínimas que a uno le molestan, y me refiero específicamente a la de la presidenta Yori, ella no ha dado, desde que fue elegida presidenta, y antes tampoco porque no era asambleísta, un solo discurso sin leer íntegramente el papel. Un solo discurso, es decir, ni siquiera la defensa de las apelaciones a la presidencia ha podido hablar sin leer. Entonces es una competencia básica que cualquier persona que quiere estar liderando la asamblea por lo menos puede dar un discurso de 3 minutos sin leer el papel o por último guiándose en 3 o 4 palabras claves, pero o sea, eso es lo que ha molestado y por eso le digo, cualquier persona que se siente ahí creo que puede hacer un mejor papel sin que llegue a ser perfecto y sin que llegue a ser lo que todos quisiéramos que sea la asamblea, ¿no? Coincidía con lo que mencionaba yo en el comentario hace un momento, legislador, que son cosas que antes, fíjese, los medios de comunicación que ahora destacan el anticorreísmo de Zori, porque para ellos esa es probablemente una de las principales virtudes de la señora Zori, ser anticorreísta, haber resistido al correísmo. Entonces ahí le leemos a Pazares, a los Pelagatos, a Hernández, a todos los que defienden a Zori. Quienes a la hora también que se ha hecho pro Zori, yo no entiendo quién dirige eso. Diario La Hora también, sí, de la familia Vivanco. Usted se va a acordar con nosotros cuando todos estos se burlaban, ¿ya? Con discursos que tenían un tinte racista y clasista horrible, espantoso, en contra de Agustín Delgado, por haber también leído en una sesión del Pleno. Pero ahora a la señora Zori le defienden, y la señora Zori es nada más y nada menos que la presidenta de la Asamblea, y no es solo que lee el discurso, que lea, ya por último se le perdona, pero es una puesta en escena con unos nervios, con una inseguridad, con una falta de preparación, o sea, es todo lo que usted ha dicho y lo que yo le sumo. Entonces, y ver ahora la opinión pública defendiendo a Zori, cuando tiene estas presentaciones que son vergonzosas, y que antes, por ejemplo, a Agustín Delgado no le perdonaron una, y le hicieron caricaturas y se burlaron de él, incluso por su condición de afroecuatoriano. Vea, lo que usted ha dicho es muy cierto. Primero, le cuento algo. Yo tenía y mi padre tenía una gran relación con Agustín Delgado, una gran persona, así como Ulises de la Cruz también, que estuvo en la asamblea. Yo tenía una gran relación. Quizás él, por falta de preparar un discurso, cometió un error que sí le costó. Pero usted lo dijo, o sea, quien preside la asamblea no solo no ha podido dar un discurso de 3 minutos sin leer, y además leyendo mal, sino que ha demostrado un profundo desconocimiento y por eso ha atropellado la ley orgánica de la función legislativa. Le voy a poner solo algunos ejemplos curiosos. El año pasado, ya cuando la señora Yori era presidenta, el ex asambleísta César Ron le apeló a la presidencia. Es una apelación que no prosperó, no me acuerdo ni por qué la promovió. Y ese momento ella pensó que perdía la presidencia de la asamblea. Y eso me lo dijeron los asesores que estaban cerca de ella, no sabía que era solo la presidencia de la sesión. Entonces, alguien que esté en esa función y ni siquiera conoce lo más básico de la asamblea, evidentemente nos tiene en este abismo. Y el otro ejemplo, cuando él en alguna sesión del CAL le pregunta al coordinador jurídico qué pasa en ausencia de los miembros del CAL, si les pueden reemplazar sus suplentes. Y el coordinador le dice, oiga, no tiene suplentes los del CAL, nunca han tenido. O sea, ya le digo, eso es una competencia básica que no se puede seguir tolerando su falla. Y claro, aquí festejaron su elección con 70 o 71 votos. Yo hasta ahora me acuerdo, yo me sentaba al lado del ex asambleísta César Monge en esa sesión inaugural.
festejaron, alzaron los brazos, se golpearon el pecho cuando le eligieron a la presidenta Yori, gritaron consignas contra nosotros, festejaron. Algunos de mis compañeros con mucha nobleza decidieron retirarse del pleno. Yo me quedé. A mí siempre me gusta ver a la gente a la cara, a los ojos. Y luego de que sucedió todo eso, luego de que cometieron también la injusticia y además sin precedentes de excluirle a una bancada importante del CAL, yo me quedé ahí y yo me acerqué al exministro César Monge y le dije, han ganado hoy, ya vendrá el segundo round. Y le digo, en democracia pasa eso, en democracia se mueven los votos, la gente tiene apoyos, pierde los apoyos, pero sostener a una persona que no tiene competencias básicas personales para estar en ese cargo y que además ya no tiene el respaldo de la Asamblea es sin duda algo que no vamos a permitir. Asambleísta Torres, antes de finalizar, yo quisiera su opinión respecto al anuncio que formuló ayer el líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, ratificando la candidatura a la reelección de Cynthia Viteri en la ciudad de Guayaquil como alcaldesa y esa respuesta que ha dado a las acusaciones que ha hecho el presidente Lasso respecto al tema de la seguridad sobre la administración municipal en la ciudad de Guayaquil. El señor Nebot dice, el pueblo sabe quién dice la verdad y quién miente. Eso dijo en relación a esta acusación de que el control de la ciudad de Guayaquil ha estado bajo administración social cristiana durante 20 años y que el señor Jaime Nebot o los que han pasado por la alcaldía de Guayaquil durante 20 años y el expresidente Correa son los responsables de la actual situación de inseguridad que vive el país. Mira, el pueblo no es tonto. Podemos creer a veces que los ecuatorianos, por ciertas equivocaciones, se equivocan en elegir, lo que usted quiera, son tontos, pero no tienen un solo pelo de tontos. Y por eso, en este ataque infundado que el presidente desató contra Correa, contra Nebot, vea usted los resultados de ese ataque. Es que yo me río cada vez que hablo con el abogado Nebot sobre lo que pasa en esos ataques, porque resulta que si usted ve los números y la credibilidad de los actores políticos, y me refiero a los 3 actores políticos más importantes de este país, Correa aparece con 49, Nebot con 39 y el presidente con 18. Entonces, yo creo que la gente ya se comienza a dar cuenta de que esos ataques infundados, mentirosos, primero no tienen asidero alguno y luego demuestran que hay una persona con una mayor debilidad en su palabra y en su credibilidad frente a otros que con sus detractores, con sus enemigos, con sus partidarios, de alguna manera se sostienen en el imaginario popular. Así que vamos a ver también ya qué pasa en la elección de Guayaquil. Ahí va a haber una pelea fuerte entre el ex prefecto Jairala y la actual alcaldesa Viteri. Habrá que ver ya qué pasa, qué decimos los ecuatorianos, pero lo cierto es que en el tema de credibilidad de estos actores frente al gobierno, oiga, el gobierno, por eso es, y con esto concluyo, por eso es que uno ve un discurso más conciliador en el informe a la Nación esta vez frente a lo que se decía antes, pues, porque el discurso con el 19% de credibilidad es muy distinto del discurso con el 75% de popularidad, pues. Eso es lo que evidencia ese tono de voz el 24 de mayo. Gracias, legislador Torres, muy amable.